Muy bien. Bueno, pues bienvenidos al día de hoy. Les comento, el día de mañana tengo un compromiso a las 9, entonces el día de mañana vamos a tener una sesión muy rápida, únicamente de 8 a 9, así que vamos a aprovechar el tiempo del día de hoy. Ya deben de tener todas las sesiones guardadas, las sesiones grabadas ya deben de estar en YouTube, y vamos a comenzar. Vamos con el capítulo 17, que son las plantillas de Django. Gracias por los buenos deseos del examen. Eh, ¿Qué son las plantillas? Las plantillas también se conocen como templates. Y como yo les había comentado, Django es un proyecto ya de algunos años que empezó haciéndolo todo por sí solo. Como les comentaba, tiene su propio ORM, maneja sus propios modelos de bases de datos y en este caso, en el lenguaje de plantillas, también tiene su propio lenguaje de plantillas. ¿Qué significa esto? Los que estuvieron en el curso anterior, trabajamos con Django, perdón, con Jinja. Jinja, que por cierto ya está en su versión 3.0, es una implementación de un lenguaje de plantillas que puede ser utilizado no solamente dentro de Flask, sino que en diversos contextos. Ya les había yo comentado de que Jinja se utiliza mucho, por ejemplo, con, ¿cómo se llama? Con Ansible. Entonces, pueden tener ustedes también plantillas y definir, por ejemplo, documentos en YAML. La ventaja que tiene Jinja es que es independiente del framework que estén utilizando. Pueden utilizarlo para Flask, pueden utilizarlo por ejemplo, también lo utiliza Jupyter y también pueden utilizarlo con Ansible. Al final de cuentas puede crear cualquier tipo de documento de texto a partir de plantillas y tiene funciones avanzadas que nos permiten trabajar con objetos de Python. ¿Cuál es el problema que tenemos con Django? Si ustedes recuerdan, Django nació antes que Flask. En este caso, el lenguaje de plantillas que utiliza Django es mucho más básico. Fue anterior a Flask y tiene ciertas restricciones que, por ejemplo, en el caso de Jinja, pues son más avanzadas. Entonces, vamos a ver. Tenemos un lenguaje de plantillas, y ahorita les explico cómo funcionan las plantillas, que reconoce únicamente los tipos básicos de Python, cadenas de caracteres, enteros, flotantes, booleanos, etcétera, etcétera. Pero no tiene acceso a ciertos elementos de los objetos. ¿Cómo voy a denotar yo una etiqueta? ¿Cómo yo voy a denotar una plantilla? Más bien, una etiqueta dentro de un documento con las llaves. ¿Cómo funciona una plantilla? Aquí tenemos, por ejemplo, un documento, que es un documento primordialmente hecho en HTML, pero van a ver que se van a encontrar con esto de aquí. Título, lo aquí dice block y en block. Por cierto, está mal. Aquí. Vamos a ver si no cometí el error aquí en el capítulo 17, en el código fuente. Plantillas. No, está perfecto. ¿Qué es lo que estoy viendo aquí? Es el código en HTML, como se va a ver. Si ustedes se fijan, aquí tengo un bloque que dice cuerpo, y aquí dice hola y nombre. Como es un documento HTML, va a desplegarlo así como lo ven ustedes. Sin embargo, estas llaves son interpretadas por el lenguaje de plantillas de Django y lo que va a hacer es primero definir aquí un bloque de texto. Aquí yo tengo una declaración, las declaraciones empiezan con el porcentaje, bueno, utilizan el porcentaje para ¿cómo se llama? Para delimitar esta declaración de bloque. Y luego nosotros tenemos una expresión.
Una expresión utiliza doble llave. Entonces tenemos que una expresión es así y una declaración utiliza esta sintaxis. Podemos tener declaraciones que se ejecutan dentro de su propia etiqueta o expresiones que van a incluir un bloque de texto. Recuerden, el lenguaje de plantillas fue desarrollado para trabajar con documentos de texto. Seguramente ustedes han utilizado los macros de Word. Es algo similar. Ustedes tienen un documento en Word en donde tienen, por ejemplo, un nombre de, no sé, un contrato o algo así, y ese nombre se va a estar pegando constantemente dentro del documento. Es algo muy similar a lo que hace el lenguaje de plantillas de Django. Seguramente ustedes ya en versiones más actualizadas de Python conocen lo que se conoce como los f-strings. Anteriormente, cuando nosotros teníamos un documento de texto, lo que hacíamos era utilizar el método format. Entonces yo definí un nombre, por ejemplo, Juan, y lo que hacía era, cada vez que yo me encontraba con estas llaves, sustituir el elemento, la expresión que yo tenía aquí. Ahora nosotros tenemos otro formato que son las f-strings. Entonces, yo denoto que es una f-string utilizando la f al principio. Puedo utilizar tanto comillas como apóstrofes. Y lo que voy a hacer es, dentro de las llaves, colocar una expresión. Es upper. Entonces tengo la expresión y puedo hacerlo, por ejemplo, por dos. Estoy haciendo, le estoy indicando a Python que este documento, perdón, que esta cadena de caracteres contiene una expresión y que ejecute la expresión tal cual. ¿De dónde está tomando nombre? Del ámbito en el que se encuentra. Y estoy utilizando los métodos y expresiones para procesar la información que yo tengo aquí. Así es como funcionan las plantillas. Las plantillas tienen un lenguaje particular. La documentación la van a encontrar aquí. Y vamos a tener algunas etiquetas. Por ejemplo, Autoscape, Block, Comment, que es un comentario. Si ustedes recuerdan, utilizamos el famoso token. Aquí está manejo ciclos con for. Puedo utilizar algún elemento de depuración y puedo utilizar extends. Ahorita vamos a ver lo que es extends, que funciona muy similar a la importación de módulos. Tengo filter, y aquí hay algunos de ellos. For empty y algunos fors especiales, if condicional, total. Tengo toda una sintaxis de un lenguaje que se parece a Python. Entonces, vamos a trabajar con él.
Nosotros vamos a tener un paquete dentro de Django llamado Django.template. Aquí es en donde yo voy a manejar las plantillas. Si ustedes recuerdan, tengo Django.models, tengo Django. Vamos a ver, para no inventar. Tengo Django Contrib, tengo Django Middleware, tengo, por ejemplo, también para los modelos, para las rutas, déjenme hacer algunas cosas. En las rutas tengo Django.urls. Y para los modelos tengo Django.db y de ahí models. Tenemos también Django.http, como lo vimos anteriormente, que es el que se encarga de las operaciones con HTTP. Como pueden ver, Django es muy ordenado. Tiene una biblioteca para modelos, una biblioteca para las reglas de rutas y una biblioteca para las plantillas. Esta biblioteca es Django Template. El objeto primordial, bueno, la clase primordial con la que vamos a trabajar es template. A partir de aquí, nosotros podemos instanciar plantillas ingresando como argumento una cadena de caracteres. Una vez que tenemos esto, nosotros vamos a tener nuestra plantilla. Esta plantilla yo le voy a asignar un contexto. La clase context va a generar un contexto. ¿Qué es un contexto? No es otra cosa más que un objeto de tipo dict que va a contener claves y valores. Y vamos a poder utilizar prácticamente todos los objetos base de Python. ¿Cómo funciona? Vamos a ver. Vamos a abrir un shell y vamos a utilizar esto que tenemos aquí. Entonces, voy a hacer un poco más grande. Tengo aquí tutorial. Voy a utilizar manage.py. Dentro del shell. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a importar el Django template y context. Vamos. Listo, ya lo importé. Es lo que voy a hacer aquí. Y voy a crear el objeto con nombre saludo, que es una cadena de caracteres. Voy a crear una plantilla a partir de esta cadena de caracteres y un contexto. ¿Cuál es el contexto? Nombre, la clave nombre está ligada al objeto mundo. Entonces, ya tengo una plantilla, ya tengo el contexto, y lo que voy a hacer es ejecutar. Tengo el método render. De hecho, aquí lo voy a colocar.
Lo que voy a colocar es el template nada más, la plantilla. Este método permite, no voy a poder sustituir los elementos dentro de una plantilla con los objetos ingresados en el contexto. Y entonces lo que voy a hacer es plantilla.render, context, igual a contexto. Aquí está context. Y aquí está. Entonces tengo hola mundo. Seguramente ustedes han de estar preguntando, bueno, si nosotros ya vimos, ¿dónde está? Creo que no lo dejé aquí. Bueno, si nosotros ya vimos que es posible que Python haga estas sustituciones utilizando los f-strings, ¿por qué existe este lenguaje de plantillas? Bueno, los f-strings empezaron a utilizarse a partir de, creo que fue Python 3.7. No, Python 3.6. Estamos hablando de que debe de tener como 2 o 3 años. Realmente es bastante reciente que nosotros utilicemos los f-strings. Eso nos facilita mucho la vida. Dentro de la comunidad de Python se dieron cuenta de que esta sintaxis, en donde yo tenía la llave y podía colocar una expresión dentro de estas llaves, resultaba bastante útil. Y es entonces que nacieron las f-strings. Recuerden, el lenguaje evoluciona y el Python que nosotros estamos utilizando hace 4 años no es el Python que estamos utilizando en este momento. Una de esas grandes ventajas que tenemos es que a partir de esta buena idea que Django tuvo hace ya más de 10 años, esta idea fue adoptada por Python para crear las f-strings. En cambio, Django se quedó un poquito viejo, se quedó un poquito atrás y sigue utilizando este tipo de cosas. Ahora, esta es la parte básica de las plantillas. Vamos a ver qué hace además de sustituir expresiones. Para empezar, lo que voy a hacer es configurar las plantillas en un proyecto.
Tengo aquí Tutorial Settings y tengo el nombre Templates. En Templates yo tengo Django Template Backend, Django Templates. Y lo voy a colocar aquí abajo. En este caso, ¿qué estoy haciendo? Tener este objeto. Si ustedes se fijan, tengo el backend, los directorios en donde voy a buscar los templates. Si voy a buscar dentro de las apps y tengo todo lo necesario para hacer los templates. ¿Qué estoy diciendo? Para el backend voy a utilizar esta clase, que es Django Templates. Voy a buscar en estos directorios. En este caso, no tengo ningún directorio que me diga dónde están las plantillas. Voy a buscar dentro de los directorios de las aplicaciones y aquí tengo todo lo necesario para hacer las plantillas. ¿Cómo configuro el directorio de plantillas? Muy fácil. ¿Qué estoy haciendo? Directorio base, que es en donde se encuentra el proyecto, más el directorio templates. Entonces lo copio. Creo que efectivamente lo copia. Y ahora sí. Aquí en templates, lo que estoy diciendo es, bueno, vas a utilizar Django Templates y el directorio en donde vas a buscar es el directorio base, es decir, donde se encuentra manage.py con el subdirectorio templates. Y además, si tú quieres, busca templates, busca plantillas dentro de los directorios de aplicaciones. Vamos a revisarlo, aquí está. El directorio base es este. Entonces, donde va a buscar las plantillas es diagonal OPT, diagonal UI, diagonal PY 201, diagonal tutorial, diagonal templates. Este directorio lo voy a crear. Y ahora tenemos un módulo adicional que es el módulo Django Template Loader. Este módulo me va a permitir cargar una plantilla y procesar. GetTemplate es el método que me va a permitir obtener una plantilla a partir de un archivo. Y luego tengo SelectTemplate, en donde yo puedo escoger más de un archivo, varias opciones. Si no lo encuentro en la ruta que yo le indico, aquí está la otra ruta y aquí está la otra ruta. Y tengo además Render to String. Render to String lo que me permite es convertir el template en una cadena. ¿Cuál? El template que yo encuentro en esta ruta. Entonces tengo un archivo y tengo un contexto. Vamos a ver un ejemplo. En SR17 tengo el documento ejemplo.html que contiene un documento HTML, pero que también tiene código de la plantilla. Lo voy a copiar a templates. Vamos a ver si efectivamente está ahí. Aquí está. Y vamos a utilizar otra vez un shell de Django. Voy a importar render to string. Está, es el mejor. Importé render to string.
Luego el contexto, que es título, página de prueba y nombre extraño. Este es el contexto. Y voy a tomar ejemplo.html y le voy a aplicar el contexto. Recuerden, tenemos este documento en donde tengo title y voy a utilizar título. Y tengo un cuerpo en donde tengo hola y nombre. En el contexto, título es página de prueba y nombre es extraño. Este ejemplo.html, déjenme ver dónde está. Se lo voy a copiar. A ver, déjenme ver. Creo que todo el templates. Lo copié. Ya vi qué pasó. Déjenme me salgo. Esta configuración que tengo aquí es la configuración vieja. Tengo que volver a iniciar el shell para que tome la configuración nueva. Entonces voy a importar el render to string. Render to string ejemplo.html. Bueno, por me falta el contexto. Oh, caramba. Otra vez. Importo render to string. El contexto. Aquí tengo ejemplos. Y ahora sí, ¿qué fue lo que pasó? Cuando yo abro el shell lo que va a hacer es tomar la configuración que tengo en settings.py. Si yo cambio la configuración de settings.py y no cierro el shell, se va a quedar con la configuración vieja. Lo que tengo que hacer es salir del shell y volverlo a cargar y va a cargar nuevamente la configuración de settings.py. En la nueva configuración de settings.py, ejemplo.html está aquí en templates. Y como yo ya definí en settings.py que la URL es esta de aquí, entonces la va a buscar ahí ahora sí. Y el resultado es un documento HTML puro, en donde todos aquellos elementos que tenían una expresión dentro de las dobles llaves fue sustituido. Ahora, ya que sabemos cómo se realizan las plantillas, lo que voy a utilizar es una plantilla como resultado de una función de vista. Y aquí es en donde se pone interesante la cosa. Recuerden ustedes que estábamos hablando de MVT, modelo vista template, plantilla. Lo que nosotros estuvimos trabajando en sesiones previas fue trabajar con APIs utilizando varios métodos que son get, post y delete. Aquí estamos regresando otra vez a la forma tradicional en la que trabaja Django. Inclusive un amigo mío, como le decía yo que Django ya huele a viejito, me dijo que hay una buena combinación de Django con este framework que se llama HTMX. Lo voy a probar. Se los voy a colocar en el chat. HTMX lo que me permite es utilizar herramientas avanzadas como si fueran HTML. Voy a checar.
Si ustedes recuerdan, HTML es un lenguaje declarativo, es un lenguaje que no es un lenguaje de programación, simplemente describe cómo van a ser las cosas y el navegador se encarga de hacer lo que está describiendo HTML. Lo que está haciendo este proyecto es, además de describir, darle cierta funcionalidad particular. Esto me decían que es como le hacen para hacer más moderno a Django. Entonces, vamos a publicar una plantilla. Tenemos una función llamada Django Shortcuts Render. Permite que una función de vista envíe a un cliente un documento. Entonces tengo request, que es la petición, la plantilla y el contexto. Ay, impuestos de condado, Mario, quién sabe quién sea. Me llegan un montón de correos así. Déjenme cerrar el cliente de correo. Hay muchos mensajes. Ahora, vamos a trabajar con este render. Este render lo voy a colocar como el resultado que voy a regresar en una función de vista para que sea consumido por un cliente. Entonces yo tengo una función de vista que se llama saluda, en donde, fíjense, coloco request y nombre. Voy a tomar nombre de la ruta seguramente y tengo un contexto. Tengo título, prueba de plantilla y tengo nombre que va a apuntar a nombre, que estoy capturando aquí como segundo argumento. Y luego, ¿qué voy a hacer? Voy a regresar el HTML correspondiente utilizando la petición que yo hice, la plantilla ejemplo HTML y el contexto. Entonces voy a copiarlo. Déjenme checar si en URLs tengo... Ah, sí, de hecho sí, déjenme ver. Si ustedes se fijan es saluda. Creo que es esta de vista. Y entonces ya tengo las funciones. No, aquí está salud. Aquí está. ¿Qué estoy haciendo? Estoy tomando una ruta que ya había definido en caso de que meta una cadena de caracteres, va a ir a saluda. Y en saluda se va a ejecutar una plantilla. Vamos a ver si es cierto. Aquí está. Me voy a tutorial y voy a iniciar mi servidor. Cuando yo le coloqué localhost 8000 claves y Juan, voy a tener la plantilla y lo voy a sustituir. Si ustedes recuerdan, en el contexto, título ya está. Lo que tengo que definir es nombre. Y tengo esta plantilla, pero aquí viene la parte interesante. Voy a inspeccionar. Tengo mi HTML y si ustedes se fijan aquí en head, no, aquí en header, tengo title, prueba de plantilla. Fíjense, aquí arriba, en la pestañita de acá arriba, dice prueba de plantilla. Esto fue sustituido. Y luego termina el header
Y aquí está, hola Juan. Juan fue sustituido. Ahora, esto es como render, no sé cómo sería la traducción, no sé si es desplegar o revelar. Al final de cuentas, render, sí, para las cámaras antiguas, cuando utilizaban, ¿cómo se llama? Películas. Estas películas ustedes las revelaban. Eso es render en inglés. Así es como funciona desde Django. Lo que vamos a hacer en el siguiente capítulo es trabajar con el lenguaje de plantillas directamente. En ese CR17 lo tengo, déjenme lo eliminar. Y entonces vamos a ver el lenguaje de plantilla. ¿Qué operaciones se pueden utilizar? Bueno, aquí ya les platica de qué se trata, de la node, etcétera, etcétera. ¿Qué operaciones podemos utilizar con el DTL? Podemos acceder a los objetos ingresados en un contexto, a una forma como Python lo va a hacer, a los nombres del ámbito global. Es decir, cuando yo tengo una plantilla, le asigno los contextos y voy a tener esos nombres asignados al objeto. Y en todo el documento HTML, yo voy a poder utilizar todos esos objetos definidos. ¿Qué podemos hacer? Acceder a los objetos ingresados, ejecutar expresiones utilizando filtros, delimitar bloques, ejecutar declaraciones condicionales, realizar ciclos, heredar e incluso insertar contenidos. Esto suena muy bien. Sin embargo, Jinja puede hacer otras cosas. ¿Qué no puede hacer y qué se puede hacer Jinja? Ejecutar expresiones numéricas. Acceder a atributos o métodos de un objeto. Aquí yo no puedo utilizar .upper y que el objeto ejecute el método upper, por ejemplo. Esto no lo puede hacer. Definir variables en un ámbito global. Las variables solamente van a funcionar dentro del bloque en las que definen. Y una vez que se cierra el bloque, esas variables dejan de existir y solamente vamos a tener como ámbito global las variables del contexto. Si no lo entienden, no se preocupen, vamos a verlo en un momento más. ¿Qué no puedo hacer? Definir funciones o macros. Y tampoco puedo acceder a elementos de una colección mediante la sintaxis de índices, los famosos corchetes. Entonces, si yo tengo un objeto tipo lista, una lista, y quiero acceder al primer elemento de la lista, no voy a poder, solamente voy a poder desplegar una lista. Además de las expresiones, tenemos nosotros los filtros. ¿Qué es un filtro? Bueno, tenemos una expresión, y esta expresión puede aceptar filtros de la siguiente manera. El primer texto es la entrada de este filtro, la salida de este filtro con algún tipo de argumento es la salida, es la entrada de filtro 2 y así sucesivamente. Elemento es un objeto de Python que puede ser procesado por el DTL. Las expresiones permiten concatenar filtros, es decir, la salida de uno es la entrada del que sigue. Los filtros obligatoriamente necesitan algún tipo de argumento. Los filtros que están disponibles están aquí.
Si se fijan, yo tengo un valor y le puedo añadir 2. Esta es la manera en la que yo voy a hacer una operación numérica. No las hago de la manera como las hace Python, en donde yo utilizo el operador de signo de más. En este caso, yo tengo un filtro que me va a permitir añadir. El primero, puedo ver valores. Voy a capitalizar, voy a hacer más grande la primera letra, el primer carácter. Puedo centrar, puedo cortar un segmento, puedo revisar la fecha. Tengo algunos filtros. Además de estos filtros, yo tengo la asignación de nombres con with. Si ustedes recuerdan, les decía que puedo definir variables. With me va a permitir definir una variable que va a vivir dentro de este bloque. Tengo declaraciones en donde yo voy a poder aplicarle un filtro a todo un texto. Tengo la declaración comment, if and if, donde tengo el if y else. Vamos a verlo. Entonces tengo filter, el filtro que coloco aquí, o la cadena de filtros que coloco aquí, y esto va a afectar al texto que tengo aquí enmarcado. En el caso de comment, esto va a ser ignorado, es como si fuera un comentario. Y aquí voy a hacer un if dentro del texto, utilizando todos los elementos del texto con un valor que va a evaluar if. Tenemos también el if y else. Entonces vamos a ver el ejemplo. Bueno, y tengo un for, un ciclo que funciona de manera muy similar a como lo hacemos con Python. Y tengo una estructura muy particular. Empty. Empty es vacío. Si yo me encuentro con que lo que yo tengo, el contexto, da algo vacío, puedo hacer algunas cosas en particular. Una vez que terminé con mi iterador, y si ya está vacío, puedo regresar a un texto alterno. Tengo el ciclo, que es con for. Y esa estructura cycle, en donde yo le voy a dar un nombre al elemento que yo tengo aquí. Entonces, fíjense, tengo un ciclo donde tengo texto 1, texto 2, texto 3. Cada vez que yo pase aquí en el ciclo, le voy a asignar a la variable nombre uno de estos elementos. Tenemos bloques. Extendemos las plantillas, es decir, yo puedo tomar de un archivo el texto y traerlo a mi contexto actual. Y entonces vamos a ver un ejemplo. Vamos a crear dos URLs, las cuales desplegarán información de todos los alumnos dados de alta mediante la aplicación de API. Vamos a consumir API, pero ahora lo vamos a desplegar en HTML, como debe de funcionar MVT. Entonces voy a añadir, ya tengo vista, ahora voy a colocar valida. Entonces tengo dos, API diagonal vista y API diagonal valida. Copio el archivo. Creo que efectivamente lo esté ahí. Entonces tengo vista y valida. Y voy a definir las funciones de vista. Vista
va a tomar, va a crear el objeto lista a partir del objeto que está tomando de alumno. De alumno voy a tomar un campo en particular. Número de cuenta, nombre, primer apellido, segundo apellido, carrera, semestre promedio al corriente. Yo voy a correr esto como un iterador y cada uno de estos elementos se vuelve un atributo que voy a extraer de alumno para todos los objetos listados de alumno. Luego, voy a colocar este contexto de lista igual a lista. Entonces, me voy a traer la lista de los campos. ¿Y qué voy a hacer? Voy a traerme el listado.html y el contexto es la lista. Tengo válida, que es algo similar. Pero ¿qué voy a hacer aquí? Voy a utilizar valida.html. Ahorita vamos a ver qué es valida.html y cómo estamos mandando los mismos datos en el contexto. De hecho, es prácticamente lo disco. Déjenme ver. Aquí es un par, donde tengo campo y el atributo, y aquí es únicamente una lista. A ver, déjenme ver. Sí, ahí están. Ok. Voy a copiar templateviews.py, que son las vistas de mis plantillas. Si se fijan, estoy utilizando un nombre distinto. En lugar de views.py estoy utilizando templateviews. No hay problema. Al final de cuentas, en la URL, en las reglas de URL, le estoy diciendo que busque templateviews. En lugar de ser views, a templateviews y la estoy importando. Aquí está. Y aquí tengo la función vista y la función valida. Tengo una plantilla que es base.html. ¿Qué tengo en base.html? Un documento de HTML tradicional. Tengo las etiquetas principales. Tengo un encabezado en donde tengo un bloque de encabezado aquí con el título. Esto lo voy a sustituir. Y tengo otro bloque que es cuerpo. En este caso, en este documento, es hola nombre. Pero yo puedo sustituir tanto este bloque como también este bloque. Vamos a ver. Copio base. He visto que efectivamente esté copiado. ¿A dónde? A donde tengo mis plantillas. Y tengo listado. Fíjense qué hace aquí. Extends base. Significa que va a tomar, valga la redundancia, como base a base.html. Entonces, se va a traer todo esto. Ya que tengo todo esto, le voy a decir, el bloque encabezado va a ser listado de alumnos. Entonces, aquí tengo header y aquí es en donde va a estar listado de alumnos. Luego tengo el bloque de cuerpo. Este es el que va a cambiar mucho. En lugar del hola mundo pequeño que yo tengo aquí, este cuerpo va a ser extiende cabeza.html, es decir, voy a tomarlo y voy a incrustar ese contenido. Con esto, y después el cuerpo va a ser primero.
esta etiqueta en donde yo tengo un encabezado y aquí estoy colocando un for para el registro en la lista. Y además tengo otro for. Aquí lo tengo para cada elemento, para cada alumno, y para cada alumno también tengo un listado. Y entonces aquí lo que voy a tener primero este nombre, luego primer apellido, segundo apellido, y sucesivamente lo voy a traer. Si ustedes se fijan, esto lo pude haber traído con un objeto tipo dict, pero no puedo tomarlo así. Entonces tuve que desmenuzar esto, colocar el campo y el dato. Termino y termina el for. Lo voy a copiar, tanto base como, bueno, aquí está listado. Y tengo la plantilla válida. En este caso estoy haciendo un for y estoy trayéndome cada alumno, y de cada alumno me estoy desplegando tanto el campo, primer apellido, segundo apellido, como el dato. Ahora, valida.html hace algo similar. Otra vez, toma base.html como base, cambia el encabezado, que es alumnos validados, y el cuerpo tiene algunas modificaciones. Con cycle, yo le puedo asignar este valor a cada elemento del ciclo. Entonces tengo número de cuenta, si ustedes se fijan, tiene mayúsculas, acentos y espacios, nombre con mayúscula al principio, primer apellido, segundo apellido. Lo que estoy haciendo es utilizar estos elementos como el descriptor, como el elemento que lo va a describir. Y no solo eso. Si el encabezado que estoy utilizando es al corriente, y en caso de que dato sea true, despliego alumno válido. Si no es true, despliego alumno inválido con negritas. Y si no es de estos, si no está en el encabezado, si no es al corriente, si no es cualquier otro encabezado, simplemente coloco el dato. Estoy validando. Lo copio. Y vamos a correr. Y entonces cuando yo le dé a esto a API lista, tengo listado de alumnos y tengo número de cuenta 1221, nombre Pedro y así sucesivamente. Si ustedes se fijan, estoy utilizando los atributos tal como están. Llevan guión bajo y aquí está en minúscula. Y cuando me coloco, cuando dice al corriente, le coloca false. Vamos a ver qué ocurre con valida. Es algo parecido. Si se fijan, aquí dice listado de alumnos y aquí dice alumnos validados. Número de cuenta tiene N mayúscula, acento y espacios. Tengo nombre, Pedro apellido, y fíjense, cuando al corriente es false, aparece alumno inválido en negrita. A ver, estoy viendo. Aquí está, mayúsculas. Sí, aquí está. Y aquí, por ejemplo, cuando el valor del corriente es true, aparece alumno válido. Entonces, aquí está mi listado. Este es el lenguaje de plantillas. Como pueden ustedes ver, dentro de un objeto de texto, y eso es lo que es, no es otra cosa más que un objeto de texto, yo puedo colocar estas declaraciones. Le digo, ¿sabes qué?
toma HTML como base, que es el documento que tiene todas las etiquetas mínimas necesarias para un documento HTML. Y ya que tengo esto, sustituye este bloque llamado encabezado con este texto. Y el bloque cuerpo, que es el principal, con todo este código y con todo este texto. Entonces me permite hacer cosas avanzadas con las plantillas. Esto ocurría cuando nosotros no teníamos los frameworks que tenemos en este momento. Teníamos únicamente jQuery y se acabó. Ahora, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Tenemos de este lado Angular o tenemos Vue o tenemos React. Y lo que vamos a hacer es que el JavaScript de este framework ejecute todas las operaciones y toda la manera en la que se ve desde el cliente los datos son controlados por estos frameworks. Esto, aun cuando sigue funcionando, ya es tecnología vieja. Y es un patrón que no estamos utilizando tan efectiva y tan constantemente. Al final de cuentas, es un lenguaje de programación basado en Python y que utiliza plantillas. Obviamente podemos utilizar todas las plantillas que nosotros querramos y no solamente HTML, podemos generar JSON, que podemos generar YAML, podemos generar otras cosas, pero este lenguaje de plantillas no es tan potente como el de Jinja. En Jinja podemos hacer cosas más avanzadas. Y además, en este caso, tenemos que importar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tenemos que importar de Django. Aquí está. En este caso, Jinja es totalmente independiente y yo lo puedo traer como una biblioteca independiente del framework. Yo tendría que instalar todo Django para acceder al lenguaje de plantillas. Entonces estaría trayéndome un montón de bibliotecas que nunca voy a utilizar. Django es muchísimo, perdón, Jinja es mucho más ligero. Y además de que es más ligero, es más poderoso. Si ustedes van a utilizar Django, utilicen el lenguaje de plantillas, el famoso DTL de Django. Si ustedes van a hacer cualquier otra cosa, utilicen Jinja. Les conviene más. ¿Hasta aquí todo claro? ¿Estamos bien? ¿No fue muy rápido? Ok, perfecto. Entonces yo creo que nos vamos a ir temprano, vamos a ver únicamente 3 capítulos. Y vamos a hablar sobre el contenido estático. Esto es muy importante porque nosotros estamos utilizando un servidor de aplicaciones, pero vamos a tener contenido que simple y sencillamente no vamos a utilizar todo el tiempo. Bueno, más bien, que no vamos a estar haciendo transaccional. Tenemos hojas de estilo, tenemos scripts de JavaScript, tenemos documentos HTML que van a estar estáticos, no vamos a trabajar con ellos, no vamos a hacer plantillas, simplemente los vamos a presentar. Este contenido normalmente no debe de ser presentado por el servidor de aplicaciones, sino por un servidor web. Y entonces, ¿qué tenemos? Páginas estáticas de HTML, hojas de estilo, script de JavaScript, imágenes, medios, por ejemplo, yo puedo colocar ahí algunos videos, cosas por el estilo, o PDFs. Son documentos con los que yo no voy a estar haciendo ningún tipo de transacción, simple y sencillamente los voy a presentar. Este contenido estático debe de ser entregado por un servidor web como Apache o Nginx. ¿Por qué digo debe? Porque fueron diseñados para eso. Yo puedo crear cachés, yo puedo generar reglas de sobreescritura, yo puedo hacer todo lo necesario para que este contenido sea entregado por Apache y Nginx. El contenido estático es un desperdicio que sea entregado por Django.
Django fue hecho para ejecutar código, no para representar documentos estáticos. Y aquí es en donde tenemos una diferencia entre cómo voy a presentar yo mi aplicación utilizando el entorno de producción y el de pruebas y desarrollo. En el de producción yo voy a tener, y eso lo recomiendan siempre, yo voy a tener un servidor web que va a ser el encargado de desplegar la información, tanto el contenido estático como conectarse al servidor de aplicaciones y presentar el contenido dinámico. En este documento, que por cierto lo vamos a hacer, es cómo desplegar contenido estático en producción. Este lo vamos a ver un poco más adelante, y si ustedes se fijan, el contenido estático, en este caso está en un bucket de S3. Como podría estar en un bucket, por ejemplo, de, ¿cómo se llama? De Cloud Storage, de GCP. Esta es otra de las grandes ventajas que tiene el contenido estático. Yo lo puedo colocar dentro de un bucket y simple y sencillamente consumir. De hecho, creo que es lo que vamos a hacer el jueves o el viernes. Y vamos a hablar de entornos de desarrollo. Durante el ciclo de vida de un proyecto de desarrollo de software es común y recomendable desplegar distintos entornos para ciertas etapas. Los entornos más comunes son entorno de desarrollo, que es el que utiliza el desarrollador, que puede ser su laptop, y su laptop puede tener, no sé, Docker o algún sistema de contenedores, o utilizar VirtualEnv para tener sus propias bibliotecas. Al final de cuentas es la máquina del desarrollador. Y ahí va a hacer todas sus operaciones, y una vez que termina, seguramente lo va a mandar a un repositorio, es lo normal, es lo común en estos momentos, y en ese repositorio pueden hacer un pull request o pueden seguir colocando ahí su contenido. Una vez que les aceptan el pull request, es decir, que es revisado por el administrador de que un parout verificó que su código funciona, se hace un merge. Y entonces el código que ustedes crearon se va al contenido principal. Y a partir de ahí, entonces puede mandarse a producción si es necesario o a pruebas, que es el siguiente entorno. El entorno de pruebas corresponde a los recursos utilizados para realizar las diversas pruebas y controles de calidad del producto de software. Y entonces, ustedes ya terminaron, ya su código, según ustedes, está muy bonito, pero tiene que probarse. Una vez que ustedes lo suben a su repositorio y les aceptan el pull request y se hace el merge, entonces vamos a pasarlo a un entorno que en las primeras etapas de desarrollo se parece mucho al entorno que yo tengo en mi máquina. Pero conforme vamos avanzando y el producto va madurando, este entorno de pruebas se va a parecer más al entorno de producción. El entorno de producción es en donde ya tenemos contacto con los usuarios y los clientes. Cada uno de estos entornos tiene características particulares. En el entorno de desarrollo yo necesito que la aplicación me diga qué está pasando, que si hay un error me dé todo el volcado para hacer un seguimiento del error. En el entorno de pruebas, yo necesito algo de información y, por ejemplo, conectarme a una base de datos que es distinta, que es la base de datos de prueba. En QA, por ejemplo, podemos utilizar análisis estático o dinámico. Y entonces podemos utilizar distintas herramientas para analizar el código. El código de desarrollo y el de pruebas es el mismo, igual que el de producción, una vez que ya es aprobado todo. La diferencia es el entorno en el que estoy. Aquí en el entorno de desarrollo tengo recursos limitados. Aquí, dependiendo de la etapa en la que me encuentre, el entorno de prueba puede tener más recursos que este de aquí, que de desarrollo. Y conforme vamos avanzando, el entorno de pruebas es prácticamente idéntico al de producción, nada más que hace uso de bases de datos distintas y quizás no tiene tantos recursos asignados. Y el de producción es donde ya tenemos nuestra base de datos de producción, donde entonces sí desplegamos, no sé, en un clúster de Kubernetes con decenas de nodos y cientos de pods. Y entonces la diferencia al final
va a ser el número de recursos asignados. Una de las grandes ventajas de los contenedores es que nosotros podemos tener el mismo entorno para desarrollo que para pruebas, que para producción. Lo que tenemos que hacer es que el código detecte el entorno en el que se encuentra. Esto lo vamos a ver un poco más adelante. Al final de cuentas son scripts que van a revisar dónde se encuentra y entonces se va a conectar a una base de datos o a otra. Y no solamente eso, sino que cuando yo elimino el modo de depuración, van a existir algunos cambios que van a restringir, por ejemplo, los mensajes de error. Va a ser un mensaje de error calladito en lugar de darme toda la historia del error. Vamos a ver. En el caso de los contenidos en el entorno de producción, en los contenidos estáticos, estos contenidos van a estar gestionados por el servidor web. Y el servidor web es el que le va a entregar a Django estos contenidos. En un entorno de pruebas puede tener diversas configuraciones. Y entonces, una de dos. Ya estoy avanzado y tengo un servidor en Nginx o Apache dentro de mi entorno de pruebas. Y entonces lo que voy a hacer es entregarlo con el servidor web, o estoy en una etapa básica de desarrollo y pues al final de cuentas no importa tanto, no hay un servidor web, sigo utilizando a Django para el contenido estático. En el caso de desarrollo, pues es mi máquina, realmente no necesito perder el tiempo en estar configurando un Apache o un Nginx, estoy cómodo teniendo mis contenidos estáticos donde yo tengo mi proyecto, donde yo estoy desarrollando el código. En todos estos casos hay que tener mucho cuidado. Hay que saber la razón de por qué los contenidos cambian de un lugar a otro. Y entonces tenemos una aplicación dentro de Django Contrib que se llama Static Files. Esta aplicación me va a permitir recolectar el contenido estático. El contenido estático yo lo puedo tener en un directorio normalmente que es static. Este directorio static puede estar en el proyecto o puede estar dentro de las aplicaciones del proyecto. Lo que hace Collect Static es revisar toda esta estructura, encontrarse con el directorio static y traerse todos estos contenidos estáticos a un punto en donde todos van a quedar coleccionados, donde vamos a tener a todo, conjuntado a todo el contenido estático. Y aquí es en donde nosotros prendemos o apagamos la depuración. Cuando yo estoy en un entorno de desarrollo y pruebas, te digo que la depuración sea true. Y cuando la depuración es true, lo que va a hacer Django es buscar en toda la estructura de contenido estático para generar estos documentos, para entregar estos documentos. Cuando es false, lo que le vamos a decir es, bueno, ya que en este momento ya no estás depurando y estás en producción, lo que vas a hacer es consumir el contenido estático directamente de una URL, que es la que te está dando tu servidor web. Y entonces accedo al contenido estático a través de la URL definida. ¿Dónde? En static root. ¿Qué podemos definir? Static.url, que va a ser dónde lo voy a consumir, y por lo general es diagonal static. También tengo un directorio. Esta es una URL, esta es una ruta, y tengo un directorio, static root. En caso de que yo tenga el debug apagado, static root va a hacer la búsqueda en ese directorio en particular. Si lo tengo prendido, o sea, true, va a obviarlo y no va a buscar absolutamente nada en ese directorio. Todo va a ser a través de URLs, a través de rutas. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es la seguridad. En lugar de estar yo accediendo
a un folder, a un directorio dentro de mi sistema operativo en donde yo corro riesgos, voy a acceder a una URL que está gestionada por un servidor web. Y entonces la seguridad cambia. La responsabilidad de la seguridad queda del lado del servidor web, no de la aplicación. También puedo definir dónde además de static hay más folders estáticos. Este es importante. ¿Dónde voy a guardar la información? Si ustedes se fijan, Django ya tiene una biblioteca para poder utilizar los buckets de S3. Los buckets eh, unidades de almacenamiento, pero estas unidades de almacenamiento no son un sistema de archivos, sino que son un objeto. Aquí es en donde yo le digo dónde voy a guardar este código estático. Puedo guardarlo detrás de un servidor Apache, puedo colocarlo dentro de un bucket de S3, puedo colocarlo en algún lado en donde tengo una URL y la voy a consumir. Static Finder me permite utilizar herramientas como estas dos, que me van a decir dónde buscar y cómo buscar a través del algoritmo que contiene. En el caso de una nube, tengo Default Storage Finder. Vamos a configurar esto. Entonces, depuración es true. Vamos a hacer uso de los directorios. Mi URL estática va a ser static. El directorio principal en donde yo voy a tener contenido estático va a ser tutorial, diagonal static. Y en este caso no me voy a conectar a la nube, entonces lo único que tengo es File System Finder y App Directories Finder. Nada más. Copio las configuraciones. A ver, aquí está. ¿Dónde está estático? Perdón. Aquí está. Sí está el cambio. Importo settings. Reviso efectivamente que tenga las aplicaciones instaladas. Tengo API main y contriba static files. La URL va a ser static. Esta es la ruta donde yo voy a buscar el contenido estático. Debug is true. Static root, donde voy a tener todo mi contenido estático, está aquí. Y ahora, esto lo puedo hacer desde una terminal. A ver, Gerardo. La certificación soy Gerardo, en un ratito. De hecho ya termino esto, me alisto y me voy a la certificación. Voy a ver eso de las insignias de LinkedIn, a ver cómo se le hace para ver si lo podemos hacer. Yo creo que es inclusive más valioso que los diplomas. Déjame verlo, Gerardo. Y entonces lo que voy a hacer es utilizar el comando, es más, lo voy a hacer desde la terminal. Eso que estoy haciendo aquí, lo voy a hacer directamente desde la terminal. Me voy a tutorial. Aquí tengo manage.py. Y voy a utilizar collect static. Va a hacer este comando. Va a buscar en toda la estructura
de mis directorios. Si yo tuviera 15 aplicaciones, estaría buscando en el directorio static de cada una de estas aplicaciones. Encontraría este directorio y recolectaría todo este contenido estático y lo colocaría en tutorial diagonal static. Es más, vamos a verlo también aquí. Ah, ¿qué me dice? No hay directorios ni archivos. Ejecuto el comando. Ahora que dice, 128 archivos estáticos fueron copiados a tutorial static. Vuelvo a ejecutar tree aquí. Y entonces tengo static y de la administración tengo todos estos SS. Recolecté todo esto de admin que todavía ni siquiera lo utilizamos. Lo mismo hago aquí. En este caso, 128 que no se modifican porque lo acabo de hacer. Me regreso. ¿Y cómo es que yo voy a utilizar contenido estático utilizando las plantillas? Con load. Load me permite traerme bibliotecas y una de esas bibliotecas es la de static. Y ya que lo cargué, le digo contenido estático y la ruta donde se encuentra dicho contenido. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar Bootstrap, que es una biblioteca para hacer responsivo nuestro contenido. Y en este caso, ya tengo una versión un poco viejita de Bootstrap, que está en SRC19, CSS y JS. Y entonces tengo CSS, donde tengo todos los CSS de Bootstrap. Tengo imágenes, en donde tengo la imagen de Pythonista. Tengo JavaScript, que es el que hace la magia con Bootstrap. Y lo que voy a hacer es esto, que es contenido estático, colocarlo de forma correcta. Voy a crear en API el directorio static. Y me voy a traer tanto CSS como JS aquí, a static. Estoy creando contenido estático para API. Entonces ya tengo el directorio CSS y JS en static de API. Y bueno, voy a colocar una imagen. Voy a copiarme también el directorio de imágenes en static, que solamente contiene la de Python. Aquí está la de Pythonista. Y tengo esta plantilla base nueva. Tengo load static aquí arriba. Y en static, búscate CSS y bootstrap min.css. Y si ustedes se fijan, aquí estoy definiendo mis estilos. Luego aquí abajo, aquí en el encabezado, utiliza pythonista.png. ¿De dónde? De static. Y entonces estoy metiendo bootstrap y además estoy colocándole una imagen. Lo voy a copiar, base.html, a donde yo tengo mis plantillas,
Veo que efectivamente es donde están mis plantillas. Me voy a tutorial e inicio mi servidor. Ahora ya tengo todas las hojas de estilo de Bootstrap y entonces voy a utilizar vista y valida. Lo único que cambié fue base. Vista y valida tienen sus propios templates. El template base, que es el que tiene aquí, ya tiene contenido estático y particularmente ya tiene las hojas de estilo de Bootstrap. ¿Existe algo mejor que Bootstrap? Creo que sí. Bueno, honestamente, yo prefiero hacer mis hojas de estilo a mano. Pero bueno, ese es otro tema. Y entonces vista cambia. En head yo coloqué el logo de Pythonista y esto es el estilo que me traje de Bootstrap. Y con valida sucede lo mismo. ¿De dónde me traje estos CSS? Del contenido estático. Lo detengo. ¿Y qué pasa? ¿Dónde están? Lo voy a hacer aquí. Aquí. Si yo vuelvo a ejecutar collect static. Si se fijan, dice 128 sin modificar. Ahora copié 21 archivos estáticos. Y fíjense cómo está la estructura. Tengo admin, que tiene todo esto. Pero además tengo CSS de Bootstrap, la imagen de Pythonista y el JavaScript de Bootstrap. Y entonces lo recolecté y todo lo mandé a tutorial estático. ¿Qué es lo que voy a hacer después? Bueno, si ya tengo este directorio, voy a generar una regla en mi servidor web para que lea el contenido estático de aquí. Y eso es todo. Y entonces yo le voy a decir al servidor web, ahora en la ruta static, tú vas a consumir de este directorio. Y le voy a decir a Django, ya no consumas del directorio, consume de la URL que está poniendo a tu disposición el servidor. ¿Está claro el tema del contenido estático? Al final de cuentas es algo que no es transaccional, no tiene por qué estar en Django. Lo que estoy haciendo es darle la responsabilidad del contenido estático al servidor web. Y mientras estamos nosotros en un entorno de desarrollo, bueno, pues lo coloco donde yo quiera y al final de cuentas lo recolecto, lo coloco en un solo lugar y va a ser consumido a través de static en los templates. Algo mejor que Bootstrap, no sé, déjame ver, Gerardo. Déjame pensar que pudiera ser mejor. Hasta aquí todo claro, estamos bien, no está muy complicado. Ok, muy bien. Bueno, entonces ya llevamos estos 3 capítulos. Voy a detenerme el día de hoy aquí. Creo que me fui algo rápido. Por favor, díganmelo si no entienden algo. Y el día de mañana vamos a tener sesión solamente de 1 hora. Ya nos faltan unos cuantos capítulos. Vamos a verlo. Mañana vamos a trabajar con formularios. Vamos a trabajar con autenticación. El panel de administración, que es prácticamente, yo creo que vamos a ver formularios mañana, porque tenemos 1 hora. Quizá veamos seguridad de autenticación. El jueves vamos a ver aplicaciones autenticadas, panel de administración y despliegue en su servidor LAMP. Y si tenemos tiempo, yo espero que sí, me voy a apurar.
vemos el tema rapidísimo de cómo funciona Django REST Framework. Gerardo, cuando hablamos de separación del servidor web y servidor de aplicaciones, actualmente la solución incluye estas dos. ¿El operador hace la separación o cómo es? Sí, cuando tú estás en un entorno de producción, lo que vas a hacer es separarlas. Y vas a tener al servidor web, que va a ser Apache o Nginx, dándote el frente. Como yo les comentaba, al final de cuentas, para eso sirve el servidor web. El servidor web no tiene estado, que es lo que vimos en los primeros capítulos. Únicamente lo que hace es direccionar dentro del sistema hacia dónde se encuentran los recursos. Si es contenido estático, el servidor web los va a tomar directamente y dice, pues están en este directorio, te los voy a presentar. No hay ningún cambio en el estado porque es solamente consulta, por eso es estático. Es contenido que solamente voy a consultar. Y este te lo puede dar perfectamente el servidor web. Pero hay contenido transaccional. Este contenido transaccional tiene que ser operado por un servidor de aplicaciones web. ¿Qué va a ocurrir? Tienes el servidor web como tu frente. Y entonces, me estás mandando esta petición a donde se encuentra Django. Django, me llegó esto. Django procesa la información, la regresa al servidor web y la entrega. Y el servidor le dice, por cierto, Django, si vas a utilizar contenido estático, esta es la URL que vas a utilizar. Así es como funciona, así es como está en producción. Es una pésima práctica que el servidor de aplicaciones esté directamente en contacto con los usuarios. Si hay algún problema de seguridad, es un grave riesgo de seguridad. ¿Ok? Muy bien, entonces yo creo que lo dejamos hasta aquí. Les agradezco mucho y nos vemos el día de mañana. Recuerden, mañana solamente vamos a tener 1 hora de sesión. Muchas gracias. ¿Ya pasaron lista? De nada, Gerardo. Por favor, vayan a la encuesta y tomen lista. Me faltan 3 o 4 personas. ¿Ya están todos? Vamos a ver, ya se fueron algunos. Dejo de grabar, por cierto. Y bueno, pues nos vemos mañana. Déjenme termino de grabar.